una serie de labores que me han impedido estar en el grupo. Ok, no he podido estar en el grupo todo lo que he querido durante esta semana y la anterior. Incluso esta semana que entra voy a seguir en un mundo de actividades que me impiden estar a diario metido en el grupo, hablando, comentando, contestando preguntas. Tengo 1000 preguntas pendientes por contestar. Se van a seguir contestando, pero por favor, un tris de paciencia mientras me libero de una cantidad de tareas que tengo y que me han impedido hacer el desenvolvimiento del grupo. Bueno, vamos a nuestra charla. Hoy les mandé el índice, si se dieron cuenta al grupo, les mandé el índice de las 15 primeras clases. Allí en el grupo se explica lo que ya vimos, los títulos de lo que ya vimos, la que vamos a ver hoy y hasta la siguiente, que es la próxima semana. Esta charla de hoy es, o tiene por título, Ego, Personalidad y Esencia. Hemos hablado de las tres cosas, pero vamos a entrar un poco más en detalle con cada una de las tres cosas, qué es lo que hace cada una de estas tres, en qué se diferencia de las otras y qué papel juega acá, quién es, de dónde viene y para dónde va. Bueno, entonces, mis amigos, empecemos por algo que ya se ha hablado bastante, que es el ego. Y el ego, resumiendo un poco todo lo que hemos dicho, el ego es todo este grupo de chispas de conciencia que ignoran que están atrapadas, que me pertenecen a mí, o en tu caso, chispas de conciencia que te pertenecen a ti, y ellas ignoran que están atrapadas, están creyendo que están haciendo una labor adecuada, están creyendo que hacen lo que deberían hacer y en vez de servir a la conciencia, con quien no tienen conexión, con quien no tienen la esencia, perdón, con quien no tienen conexión, con quien no tienen comunicación, están sirviendo al, a un poder enorme que las guía, que es el gran dictador, que es ese ego. El ego es el grande que las guía a ellas, aunque ellas en conjunto son el ego. Pero hay un alguien dirigiendo al ego. Yo trato, cuando voy avanzando en las clases con ustedes, trato de no usar términos que puedan ser muy impactantes. No quiero provocar en ustedes reacciones adversas que provoquen que de pronto ustedes quieran dejar este grupo porque nos andan diciendo allí dentro del grupo palabras un poco extrañas que lo sacan a uno a veces disparado y corriendo. Trato de decir las cosas con la mayor prudencia, la mayor diplomacia para que ustedes las entiendan sin meterme con términos muy extraños, pero hay ocasiones como esta en la que es necesario decir las cosas por su nombre, llamar a las cosas por su nombre. Nosotros siempre veníamos creyendo que todo aquello que nos nombraban a nivel espiritual, bueno o malo, era externo, estaba fuera de mí. Ahora ya con este curso estamos entendiendo que las cosas son internas y que están dentro de mí, porque yo no soy solamente este cuerpo, sino soy todo un microuniverso interior. Dentro de mí hay una cantidad de mundos y seres y todo un universo, toda una sección del universo vive dentro de mí. Y lo bueno y lo malo viven dentro de mí. Dentro de mí hay divinidad, dentro de mí hay potestades, pero dentro de mí también hay eh, abismo, dentro de mí también hay oscuridad. Y eso es lo que tengo que entender para comprenderme y para perfeccionarme. Si yo no comprendo mi oscuridad interior y no comprendo la luz que tengo en el interior, no voy a poder prevalecer una y eliminar la otra. Tengo que entender ambas. El término que normalmente creemos que se refiere solo a lo externo y al que me refería hoy es el Lucifer. Lucifer siempre se nos dijo, ok, es un ángel caído que se encargó de dirigir la oscuridad en el mundo. Y siempre lo enseñaron como algo externo. Pero resulta que nosotros tenemos que entender que nuestro microcosmos, todo lo que tenemos por dentro, está impresionantemente diversificado. Y dentro de nosotros también hay una fuerza que es un Lucifer. Y ese Lucifer tenemos que entender cuál es su papel, qué es lo que está haciendo. Ese Lucifer es quien está dirigiendo la oscuridad dentro de nosotros. Así como afuera sucede lo de afuera, adentro sucede lo de adentro.
Nosotros tenemos entonces una gran cantidad de chispas que no saben que están al servicio de algo malo, de algo negativo. Ellas están haciendo lo que creen que está bien porque fueron programadas, se les cambió su visión, su perspectiva se les cambió. Cada una de esas miles de millones de chispas tiene una enorme ventaja respecto a cualquier otro objeto del mundo. Son chispas de conciencia, por lo tanto tienen un alto nivel de razonamiento, un alto nivel de energía, un alto nivel de decisión, pueden actuar, no son simples elementos inertes, pero están convencidas de que están haciendo lo correcto. Hace poco, dentro de la inspiración que se da al mundo en el cine, en la música, en las artes, en la política, así como la oscuridad hace su papel de distorsionar allí, la luz también busca que a través de estos medios se muestren cosas, se muestren ciertas cosas, se muestren ciertas cosas que tienen que ver con la verdad. Hace poco, quienes tienen hijos, quienes tienen niños pequeños, se habrán dado cuenta que salió un grupo de películas, es un grupo de varias películas de caricatura, con unos muñequitos pequeñitos amarillitos que se llaman los Minions. No sé cómo se les llamaría en otras partes. Aquí en Latinoamérica se llaman los Minions. Y a pesar de que tuvo un contexto de caricatura y bueno, y la película era para fines de diversión, o las películas eran varias, se buscó que allí hubiese cierta inspiración para los buscadores que están en este momento en todo el planeta estudiando como lo estamos haciendo nosotros, que hubiese cierta inspiración donde se les explicara y se les mostrara pues con una caricatura, no hay problema con que sea a través de ese medio, que hay un mundo de chispas de conciencia, muchísimas, que por alguna extraña razón están interesadas en seguir al malo y hacer lo que el malo les manda y persiguen al malo y les encanta andar detrás del malo, tal como se mostraba en estas películas. No es la única. A lo largo de la historia del cine, a lo largo de la historia de la literatura, a lo largo de la historia incluso política, social del mundo, siempre hay señales escondidas donde se relata algo de lo que está sucediendo en el microuniverso interior. ¿Y por qué se mostró esto en forma de caricatura? Esto último de lo que estoy hablando, la chispa siguiendo al malo. Se mostró en una película en caricatura porque precisamente ahí hay una distorsión de la realidad que convierte en caricatura lo que tenemos dentro. Nosotros tenemos dentro algo que es sagrado, algo que es verdadero, algo que es puro. Eso es nuestra conciencia, pero al fragmentarse y cada chispa irse detrás del malo dentro de nosotros, que es el líder del ego, la cabeza del ego, pues entonces están haciendo un papel caricaturesco momentáneamente, mientras un día despiertan y vamos a encontrarnos ahora sí con la sabiduría interior. Pero ese momento puede llegar a ser bastante largo, todo depende de cada uno de nosotros y de nuestra disciplina. Puedo durar allí 108 vidas, terminarlas y nunca encontrar la sabiduría, puedo durar allí 20 vidas hasta que un día diga ya repetí demasiado y voy a romper con toda esta recurrencia y salir y realizarme, puedo hacerlo en una sola vida, todo depende de qué decisión tome yo para con mi realidad, hasta dónde quiero modificar mi realidad. Pero de momento, tal como pasó en esa película que referí de cine, nuestras chispas están haciendo un papel caricaturesco, siguiendo al malo, actuando mal, sin ser en esencia malas. Simplemente son chispas de conciencia que están programadas, obnubiladas, distorsionadas, están viendo una perspectiva que no es. Y aún así son chispas de conciencia y aún así tienen mucho poder. Y ahí es donde viene la parte de las que les quiero hablar hoy en nuestra charla. ¿Por qué estas chispas, a pesar de estar allí programadas y haciendo algo que no deberían hacer, por qué siguen conservando tanto nivel de poder? Porque tienen un gran poder. Fíjense ustedes, las chispas de conciencia tienen varias características. Una de las características que tienen las chispas es que se pueden conectar con otras chispas. Es decir, en este momento, a ver, voy a contar, tenemos 2, 4, 1, 2, 3, 4 por 3, 12, 13 personas acá escuchando la reunión de hoy. Nosotros 13, conmigo 14, nosotros 14, los que estamos acá, en este momento tenemos algunas chispas despiertas que están conectadas colectivamente. Unas chispas de sus servidores están conectadas con muchos de ustedes y afectados.
Y aunque la reunión termine y cada cual ahora en el día se ponga a hacer lo que tiene que hacer, o mañana o pasado mañana, nuestras chispas están en una conexión y van a seguir estando conectadas durante un tiempo mientras nos informamos de esto que teníamos que informarnos. Y más adelante, cuando pasen los años y cada cual siga su rumbo, algunas chispas de estas seguirán conectadas. Esa es una característica de las chispas de conciencia, se conectan entre ellas. Y no solo aquí entre humanos. Ustedes han oído un dicho que dice que un gato conoce a otro gato. Tú pones a un animalito entre otros animalitos y este conoce a otra especie. No importa qué tal distancia haya, siempre hay una conexión entre chispas. De hecho, nos podemos comunicar con especies que están en otra parte de la creación. La creación es enorme. Este lugar donde vivimos es gigantesco. No me refiero solo al planeta. Y nosotros tenemos unas chispas conectadas con la fuente, tenemos unas chispas conectadas con otras acciones del universo en donde hay otros seres vivientes, tenemos chispas conectadas con nuestro sol y con otros soles. Y es Aquí regresé, está, por fin. perfecto. Discúlpenme, carambas, algo estaba mal con mi internet y no me dejaba Sí. avanzar. Me intenté conectar varias veces, pero me sacó. Vamos a tener, se me está ocurriendo, vamos a tener hacer pruebas con otro software. Nosotros ya habíamos hecho, creo que al inicio, pruebas con Google Meet, después pasamos a Jitsi Meet, pero todavía siento que no está al 100%. Si alguien conoce uno que sea muy bueno, después de la clase hablamos de eso y me lo recomienda y hacemos otra prueba, porque Jitsi Meet todavía siento que no está al 100%. Bueno, amigos, continuamos. Entonces, explicaba que las chispas de conciencia pueden hacer cosas dentro de mí de las cuales yo no soy consciente. Y a veces hacen cosas a través de mí utilizando mi sistema, me hacen actuar, pensar, hablar, opinar, sentir. Y a pesar de eso, a pesar de que estoy usando mi cuerpo, bueno, ellos lo están usando por mí, aún así no me doy cuenta. Y eso pasa la mayoría de las veces. Uno no es del todo consciente cuando piensa, cuando actúa, cuando siente. Uno no es del todo consciente. Pero bueno, estamos en el terreno de cuando ellas están haciendo cosas y yo no tengo absolutamente ninguna señal. Si uno va, les decía, si uno va al plano astral y revisa desde allá, se sorprende de ver cómo estas chispas están comunicándose con otras personas, con chispas de otras personas y están poniéndole unos citas en el futuro, citas para dentro de una semana, citas para dentro de 10 días, para dentro de un mes, para dentro de un año. Y uno tiene una agenda, el ego tiene una agenda donde están anotadas las citas que uno tiene y uno ni se entera. Y uno va por allí caminando y se encuentra con una persona y de ahí nace toda una relación de negocios, del nivel que sea, de lo que sea, y uno no sabía que esa persona estaba agendada dentro del calendario del ego, ya estaba allí y cada vez que se va encontrando con alguien va chuleando. Es decir, las chispas se comunican, no sé si la palabra sea correcta, pero voy a utilizar esta palabra para que podamos razonarlo mejor. Se comunican telepáticamente. Creo que la palabra telepática no sería lo más correcto, pero bueno, eso sucede a otros niveles más allá que el mental. Entonces, esta comunicación hace que nos encontremos con una gran cantidad de personas que vienen de nuestro pasado, otras no, otras son accidentes nuevos. ¿Se acuerdan cuando vimos los tipos de sucesos que pasan en el mundo? Algunos son recurrencia, otros son sucesos de conciencia, que es cuando no entra el ego, pero eso casi nunca sucede, casi siempre es el ego el que está decidiendo, y otros son accidentes. Las personas que vienen de mi pasado se van a volver a encontrar conmigo porque sus chispas y las mías se pusieron a conversar y nos pusieron cita. Entonces, adelante, se encuentran y si yo soy ladrón, seguramente dentro de muy poco tiempo me voy a empezar a rodear de otros ladrones, ¿verdad? No importa el nivel que lo haga, no importa si yo tengo una banda que se dedica al desmantelamiento de vehículos, no importa si yo tengo un equipo con el que trabajamos robando en apartamentos, no importa si yo soy una persona que está en el ámbito político, no digo que todos los políticos hagan eso, no importa si yo soy una persona que está en el ámbito político y allá me rodeo de otros cuantos que van a trabajar conmigo en ese nivel administrativo y vamos a robar grandes cantidades de dinero. En fin, siempre me pondré citas sin saberlo con otras personas y acá en el mundo físico yo pienso, aquí como persona, pienso que, oh, aparecieron otros que me están ayudando. Fantástico, qué buena es la vida. No, qué bueno es el ego. El ego es bueno haciendo su labor y nos junta. Bueno,
Ahora, voy a contarles que las chispas de conciencia, una vez que adquieren cierto poder, ellas hacen exactamente lo que hacemos los seres humanos y lo que ustedes han visto en la historia. Cuando una persona o un grupo de personas tienen mucho poder, normalmente no lo comparten. Ese poder lo conservan, lo heredan entre los de su misma familia y no lo van a pasar a nadie más. Y desde allá toman decisiones que afectan a todos los demás. En el ego pasa algo parecido. Cuando un grupo de chispas llegan a alcanzar mucho poder, entonces crean un estado aparte. Cuando ustedes van al astral, se dan cuenta que aparecen como ciudades, no aparecen todos los yoes diseminados por toda la superficie. Ustedes ven allá un mundo parecido al de acá y se dan cuenta que los yoes o las falsas programaciones están agrupadas por ciudades. Hay una ciudad donde usted va y mira en el astral y todo el mundo roba a todo el mundo. Hay una ciudad donde usted va y mira y todo el mundo comete actos sexuales contra todo el mundo. Usted va y mira en otras ciudades y se da cuenta que allí todo el mundo está haciendo una cosa, todo el mundo hace otra en otra ciudad, se agrupan. Y algunos yoes están dispuestos a perecer, incluso, es decir, quien perece es el cuerpo físico, la máquina, ¿no? Están dispuestos incluso a perecer antes de perder su poder. No aceptan que su poder se llegue a perder. Y si usted intenta quitarle su poder, ya cuando empiece a desprogramarlos, ellos se van a venir contra usted. Y al principio buscarán la forma de persuadirle, tentarle, volverle a hacer caer dentro de sus artimañas, dentro de lo que ellos hacen. Pero si ya llega un punto en el que uno no quiere ceder y uno está en contra de ellos pueden llegar incluso a buscar la forma de que uno pierda la vida. Esos son casos excepcionales, cuidado, no estoy diciendo que eso pase siempre, pero son casos que se pueden presentar y ustedes tienen que saberlo. Un yo muy grande y muy poderoso, como todos los yoes, son chispas de conciencia, ellos no son tontos. Ellos saben que van a reencarnar en una próxima ocasión junto con nosotros en el mismo cuerpo. En este cuerpo no está encarnada únicamente mi esencia, mi parte divina, y eso que apenas es una partecita. Aquí está encarnada mi personalidad, aquí está encarnado mi ego. Los tres estamos ocupando este local y los tres tenemos que convivir unos con otros. La diferencia es que el ego recuerda sus vidas, sus existencias de siempre, mientras que yo no las recuerdo. Yo no sé qué pasó en mis vidas pasadas. El ego sí lo sabe. Claro que no es muy difícil saber lo que pasó en mis vidas anteriores si recuerdo la ley de la recurrencia, que explica que todo se repite. Todo lo que yo he vivido aquí, ya lo he vivido en la misma cantidad de años en el pasado con algunas pequeñas diferencias. Les voy a colocar entonces un ejemplo de yoes que no están para nada dispuestos a compartir su territorio ni su poder. Un día le pedí a mi Madre Divina que por favor me llevara a ver algunos de mis yoes. Yo quería ver ya no unos yoes pequeños como ya venía viendo en el principio del proceso. Ella me mostraba algunas personas, casos especiales, me hacía estudiarlos, a veces grandes grupos de personas. Acuérdense que allí en el astral se ven como personas o como animales, sino que le pedí algún día ver los grandes grupos. Yo quería ver los 7 grandes legiones. Le dije, déjame ver las legiones. Quiero empezar a estudiarlas. Sé que tengo 7 legiones y quiero verlas. Quiero ver cómo es una legión. ¿Es una de esas ciudades? ¿Es un grupo grande de esas personas? ¿Qué son? Quiero verlas. Bueno, pues comenzamos con una visión en donde me llevó a ver a un gigante. Estamos hablando, si ustedes recuerdan, cuando han visto por allí figuras mitológicas, ¿se acuerdan los cíclopes? Un solo ojo acá, los cíclopes gigantes, que eran grandotes, así como de 8 o 10 metros de altura. Me llevó a ver un cíclope de esos, un gigante de esos, y no tenía pelo, era calvo, aunque tenía ropa moderna, su cara era bastante monstruosa, y acá donde debería tener el ojo, no tenía nada, parecía como que le hubieran quitado el ojo, era ciego. Y yo sobrevolaba alrededor de él, él me notó mi presencia, intentó agarrarme, pero yo me movía más rápido, lo estudié, lo miré. Cuando regresé, durante esa semana estuve analizando cuál podía ser ese yo
que me estaba, o esa legión que me mostraba mi Madre Divina. Y durante la visión faltó explicar algo más. Vi cómo era muy violento, muy agresivo, atacaba a otros, tenía cara de ira, de agresión, actitud agresiva, rugía, ni siquiera hablaba. Durante la semana que siguió a esa visión, pues yo deduje que esa era la legión del ego. Pensaba yo inocentemente que esa era la legión del ego. Y estuve haciendo varios análisis y estudios eh, sobre lo que vi. Y llené listas y escribí cosas que tenía que hacer de acuerdo a la tarea que me iba poniendo mi Madre Divina. Oh, sorpresa, resulta que era apenas un preparativo para algo más grande. Unos días después vendría un encuentro en el astral en el cual mi Madre Divina me llevó a un lugar, era una tierra enorme, yo no veía montañas, no veía árboles, no veía nada, era una tierra enorme, un llano inmenso, pero era una hora muy oscura del día, parecía que eran como las 6:30 de la tarde, aquí en Latinoamérica es la hora en que oscurece, bueno, esa hora en que ya va a oscurecer, que está todo negro, casi de noche, aún hay algo de luz. Y lo único que divisé hacia un lado cuando volteé a mirar fue una enorme cordillera, una montaña grandísima, alta, lejana, estaba muy lejana, pero alta, una cordillera muy alta, allá por el lado occidental de donde yo estaba. Y por los otros lados no había nada, un valle inmenso, desolado, una tierra desolada. Atrás de mí había un muro enorme allá lejano, muy atrás, muy lejos, por allá veía un muro. No entendía yo qué hacía ahí, miraba para todas partes, no veía nada, eso estaba desolado. Entonces le pregunté a mi Madre Divina, ¿qué hago aquí? Ella no estaba ahí en ese momento presencialmente conmigo. Me llevó, me soltó y me dejó solo. Entonces yo le preguntaba, dime, Madre Divina, ¿qué está pasando? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es lo que quieres que yo vea? No entendí nada, no me pareció que tuviese mucho sentido caminar hacia donde estaba el valle desolado. Preferí caminar hacia la cordillera, hacia esa montaña, que aunque estaba muy lejos, por lo menos había unos 5 kilómetros de distancia. Decidí caminar hacia allá porque pues por lo menos era el único objeto que veía, aparte de un muro muy alto que veía allá lejos. Caminé hacia la cordillera, hacia la montaña y me fui acercando, duré caminando tal vez media hora, mucho mientras caminaba iba pensando, qué extraña visión la que me pone mi Madre Divina, no hay nada, no hay ninguna actividad, no hay nada, no entiendo qué está pasando. Cuando ya me cansé de caminar hacia esa cordillera, pues estaba como a 5 kilómetros, obviamente en media hora aún no llegaría a ella. No podía volar, esa fue otra cosa curiosa dentro de la visión. Mi Madre Divina me quitó la capacidad de volar. A mí me gusta volar en el astral, me parece divertido, me parece agradable, lo disfruto mucho. Pero en ese momento no podía, tenía que caminar, ¿ok? Entonces, ya cuando llevaba media hora caminando y nada que podía llegar a esa montaña tan lejana, entonces pegué un grito, grité a todo pulmón, decía, ¡hey! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Quién está aquí? ¡Hola! Pues resulta que cuando grité, ahí alboroté, aún yo, o no le gustaron mis gritos, aún yo, que era el que iba yo a conocer ahí en esa visión. De pronto hubo un terremoto y todo el lugar, el piso, se sacudió. ¡Ran! Y vi cómo esa inmensa cordillera que estaba allá se sacudió completa, también se sacudió, se estremeció. Entonces, eso me di cuenta que se debía a los gritos que yo había pegado. Volví y grité, sin embargo, cuando pasó el terremoto. ¿Quién está ahí? ¿Quién me oye? ¡Hola! Y esta vez el terremoto fue todavía más fuerte, tanto que me tumbó al suelo, me caí sentado. Cuando estaba sentado en el suelo, miré hacia la cordillera que aún se movía. El piso ya dejó de moverse, pero la cordillera aún se movía. Como les digo, era una cadena montañosa enorme, gigante, como cuando ustedes van a un sitio despejado fuera de la ciudad y ven tremenda cordillera. Cuando me quedo mirando y la bendita cordillera en algún lugar allá lejano llega y hace esto, abre un ojo. O sea, tenía los ojos cerrados, no era una cordillera, era un monstruo enorme acostado y llega y abre un ojo y me mira, pero estamos hablando de un ojo. ¿Qué tamaño les puedo yo decir? Ese ojo tendría la altura de un
sería tan grande como un rascacielos, una cosa enorme. Abrió el ojo y al abrir el ojo no era un ojo humano, era un ojo como los que ves en los gatos, que tienen la pupila así alargada de arriba hacia abajo, o como los de los reptiles también. Pero además ese ojo tenía ira, ese ojo era ira pura, me miraba con ira. Abrió el ojo, me miró. En ese momento otra vez toda esa cordillera se movió y entendí su forma. Yo no le había visto forma, no era una cordillera. Ese ojo estaba en una enorme cabeza con unas enormes fauces que abrió. Era una boca muy grande, era la boca de un cocodrilo gigante, desproporcionadamente gigante. Y después de ver toda esa cordillera que era su cabeza y un ojo y las fauces cuando las abrió y unos colmillos que parecían edificios, miro más hacia el fondo tratando de entender la forma. Era el cuerpo de un cocodrilo enorme y pude ver hasta el horizonte toda su forma, todo su cuerpo, toda su cola, hasta por allá al fondo, ya casi ni veía de lo lejos que era. Era un animal enorme de unas proporciones gigantescas y no se molestó mucho en moverse. Yo pensé que se iba a venir y me iba a comer, me iba a tragar. Yo era una pulga en ese momento al lado de él. No se molestó mucho. Sentí cuando dio la orden, ni siquiera habló, pues sentí mentalmente cuando dio la orden a algunos de los suyos de que me atacaran. Y desde allá, desde la base de la montaña, veo cómo empiezan unos punticos a venirse hacia mí, empiezan unos punticos a correr hacia mí. Pero los punticos, claro, estaban a 3 kilómetros, pero cuando ya estaban más cerca de mí me doy cuenta que no eran punticos, eran otros cocodrilos mucho más pequeños que semejante monstruo gigante. Eran mucho más pequeños, pero cuando estaban cerca, aún así no eran tan pequeños, no eran del tamaño de un cocodrilo normal, que pueden llegar a ser grandes, 6, 7, 8 metros. Estos cocodrilos no eran normales, eran aún así mucho más grandes, tendrían el tamaño de un doble troque, esos camiones grandes de carga, más o menos así de gigantes, y venían muchos, venían como una docena, les veía ya a la distancia sus ojos de ira y venían a atacarme. La misión de ellos era exterminarme. Empiezo yo a correr en la dirección opuesta, hacia donde hacía mucho rato había dejado atrás un muro que les conté. Quién sabe a qué velocidad corrí, quién sabe con qué miedo lo hice, pero llegué al bendito muro, por fin, y estos venían detrás de mí ya casi alcanzándome, no les faltaba nada para alcanzarme. Logro trepar con las uñas por ese muro altísimo, logro treparme, subir hasta allá, era un muro, digamos, de unos 6 metros, no sé cómo me trepo, pero llego hasta arriba, me siento, me agazapo encima del muro, los miro, y ellos allá brincaban y lanzaban sus mordiscos casi tratando de alcanzarme. En ese momento me despierto, regreso a mi cuerpo, obviamente el corazón me estaba haciendo así y con las visiones que siguieron, porque siempre que uno tiene una visión grande, debe solicitarle a su Madre Divina otras visiones pequeñas que expliquen detalles. Entendí que ese día sí pude ir a mirar la Legión de la Ira, que en grupo todas esas chispas conformaban ese enorme monstruo, ese enorme cocodrilo que en mi caso, la Legión de la Ira tomó esa forma de cocodrilo. En tu caso, la Legión de la Ira no necesariamente es así, puede tener una forma totalmente distinta, puede ser otro ser, puede ser otra cosa. Pero con toda seguridad, después cuando he hablado con otras personas que han llegado a mirar sus legiones, sí hay algo que es común y es que la legión de la ira es enorme, enorme, no alcanzas a entender su tamaño completo, es demasiado grande y tiene demasiada conciencia atrapada, es muchas las chispas que están allí, es mucho el trabajo que tenemos que hacer entrando a desprogramar y a desprogramar. No hemos llegado a la clase de desprogramar, pero ya, en la otra clase ya empezamos con la clase fundamental de desprogramación, que es la de observarse a sí mismo. Entonces, eso sucedió cuando pasaron 2 meses en los cuales a través de sucesivas visiones más pequeñas, mi Madre Divina me puso más trabajos de estudio sobre la ira,
tuve que hacer bastantes ejercicios de ir a mirar atrás, ese pasado en donde he creado yo mismo ese monstruo, he permitido que se cree ese monstruo. Y entendí gran parte de mi ira, no total, eso es un proceso de muchos años llegar a entender la ira completamente. Pero bueno, cuando ya pasaron unos meses haciendo la tarea y ya estaba listo para pedirle de nuevo a mi Madre Divina que me dejara mirar una nueva legión, pues ya lo hacía con miedo, ya lo hacía con mucha duda. Ya al principio lo hice muy deportivamente, Madre Divina, déjame mirar una legión, creyendo que iba a ser cualquier cosa la que iba a ver cuando me encuentro con semejante experiencia. Y pasado un tiempo, como les decía, bueno, ya me armé de valor y le dije a mi Madre Divina, ok, déjame mirar una nueva legión. Y qué susto, quién sabe qué me va a salir esta vez. Pero bueno, esta vez le pedí ya con nombre propio. Quiero ver la legión de la pereza. Yo ya había escuchado que la legión de la pereza suele uno verla representada como seres ancianos, a veces la ves como personas ancianas. Cuando ves los componentes de la ira, es decir, los pequeños yoes, los ves sueltos, los ves como personas ancianas. Siempre que veas viejos, ancianos, son personas que representan la Legión de la Ira, son programaciones de Legión de la Ira, pero la Legión es un grupo enorme, gigantesco, conformado desde hace miles de años. Entonces, yo quería ver la Legión completa. Cuando me llevó a ver esa Legión, aparecí esta vez en un valle, pero no era una tierra desolada como la primera vez con lo del cocodrilo, con la ira. Esta vez aparecí en un valle, en un campo verde frondoso, hasta bonito. Había árboles, había pajaritos, un valle con pastal verde, prado verde, muy normal, nada extraño. No sabía qué estaba sucediendo. Me puse a caminar, a mirar la naturaleza, a mirar las plantas, cuando de repente, tras, tras caminar un buen trecho, llego y me encuentro una forma amorfa, un ser amorfo totalmente, no tenía forma, era un ser gelatinoso. Si ustedes han preparado o han conocido alguna vez gelatina de piña, ese color, la gelatina de piña, era un ser así, una masa amorfa, abajo gorda, se le veían líneas así de gordura y poco a poco iba adelgazando y creciendo hacia arriba, pero era totalmente transparente, era una masa pegajosa, gelatinosa, amarilla. No tenía claridad en ese momento por qué el amarillo. Y creció enormemente, era gigante, tendría la altura de una gran montaña. Si tú alguna vez has tenido la oportunidad, como pasó en la visión anterior, si tú has tenido la oportunidad de estar mirando una montaña, el pico alto de una montaña frente a ti, que es una altura que uno difícilmente logra calcular, puede haber allí 4, 5, 6, 7 kilómetros de altura. Así era esa masa gigante, su base en la parte de abajo era enorme, abarcaba yo creo que una ciudad entera y era gigante hacia arriba, varios kilómetros de altura, se movía con lentitud y emitía un sonido ahogado desde adentro, un sonido algo así. Y era gigante y al observarla y tratar de ver hacia a través de ella, porque era medio transparente, yo veía a través de ella cantidades de escenas. Es difícil describirlo con palabras. Al mirar dentro de ella veía escenas donde me miraba a mí mismo con este cuerpo o me miraba a mí mismo con otros cuerpos. Veía las escenas en las que yo hacía cosas, pero las hacía a un ritmo muy lento y sin ganas, con total desgano. Veía cómo muchas escenas iniciaban y nunca culminaban. Veía como yo hablaba, pero mi conversación no culminaba. En otros momentos de su cuerpo me veía a mí mismo queriendo hacer, queriendo actuar, queriendo pensar, pero nada de eso progresaba, nada de eso actuaba. Era un cúmulo de escenas y entre todas formaban esa masa gelatinosa pegachenta que no me dejaba avanzar en ninguna dirección. Y entre más miraba dentro de ese ser, más miraba mi pasado, me veía en las vidas en las que fui hombre, me miraba en las vidas en las que fui mujer, miraba otras escenas en las que era niño, en las que era niña, veía muchos
Yo veía muchos yo que iniciaron actividades, que iniciaron cosas, pero nunca las terminaron o las hicieron mal. Todo un mundo gigante, kilómetros de altura, un ser gigantesco conformado por todos los impulsos detenidos desde mi voluntad, todos los impulsos que salieron de mi voluntad, que se detuvieron y nunca progresaron y nunca llegaron a nada. Y quise entender mientras lo miraba cómo se clasificaban o cómo se categorizaban todos esos Elliot dentro de esa masa. Bueno, seguramente en mis vidas pasadas tendría otros nombres. ¿Cómo yo estaba metido allá? Quería ver cómo era que se organizaban esas escenas, qué escenas estaban abajo, qué escenas estaban en el medio, qué escenas estaban arriba. Allí sí pude volar, entonces me elevaba y le iba mirando sección tras sección. Fue una experiencia muy larga porque era un ser muy grande y tenía que mirarlo por todas partes. Y a pesar de que era una observación directa, no podía entender todo. Había cosas que me trascendían, había cosas que no podía entenderlas. Y quise ver qué había en la cumbre, qué había en la montaña, porque al final terminaba en una inmensa montaña, como cuando te sirven un helado de crema con la máquina dispensadora que termina en punta. Quería ver qué había en la punta, qué escenas conformaban la punta. Entonces me elevé y miré, después de revisar todo eso, fue un proceso de mucho tiempo. Cuando revisé la punta, me encontré una gran cantidad de escenas en las que se repitió lo mismo. Vi muchas mujeres, vi muchos hombres, era yo en mi vida, en mis vidas pasadas, muchas mujeres y muchos hombres, incluso algunos jóvenes, otros ancianos, que recibían el conocimiento y vi cómo muchos hacían cosas con ese conocimiento, otros lo despreciaban por pereza, sin darse cuenta lo despreciaban, pero en el fondo lo que tenían era pereza de seguir el camino del conocimiento. Otros miraban ese conocimiento y profundizaban en él, pero llegaban hasta cierto punto y de nuevo la pereza los sacaba de allá y ellos mismos los escuchaba decir, no, que me gusta esto, me da pereza, no quiero seguir, voy a seguir mi vida normal y seguían sus vidas normales. Veía todas esas escenas allí metidas intrínsecamente pegadas unas con otras. Veía como la escena de acá, de una vida, producía una recurrencia aquí en otra vida y aquí se iniciaba un estudio del conocimiento, pero esta pereza se manifestaba de nuevo en la siguiente vida, donde de nuevo iniciaba conocimiento y esta pereza de allá afectaba al futuro en la vida de acá. Veía con dolor como la punta, lo más alto de la pereza, lo más grande de la pereza fueron los propósitos más grandes, tener el conocimiento, seguirlo, estudiarlo, realizarme y perderlo por pereza. Y la base de la pereza, la parte de abajo, la más gorda, la que tocaba el piso de ese inmenso ser que tenía el diámetro de una ciudad, era enorme. La base de la pereza eran las escenas más cortas, escenas pequeñitas. Cada vez que miraba una escena duraban unos pocos segundos. La pereza repetida muchas veces de ir a abrir la puerta cuando alguien que no quiero que golpee está golpeando. Veía mis escenas de yo mismo, todo lo que viví en esos miles de años en vidas anteriores. La pereza de ir a decirle a alguien, oye, te amo. Muchas veces me vi a mí mismo diciendo, voy a decirle a tal persona, te quiero, te amo y le voy a dar un abrazo. Y no lo hacía por pereza. Creía que no era necesario y me vi a mí mismo suspendiendo ese abrazo y ese beso miles de veces en la base de abajo. Vi cómo quise muchas veces modificar, por ejemplo, ya en el cuerpo medio, en la parte media de ese inmenso ser gelatinoso, quise ir a modificar lo que estaba haciendo. Quería salirme de un trabajo monótono que sabía que me daba el dinero, me daba el sustento, pero no me llenaba. Y tenía los medios y la sabiduría para salirme de ahí, pero no lo hacía porque la pereza me decía que era mejor seguir mecánico trabajando en una labor, en un oficio que toda la vida se iba a repetir. Vi vidas perdidas, vi muchas vidas perdidas, tiempo perdido, vidas perdidas, todo el pasado perdido por pereza, una gran pereza enorme que venía a mostrarse delante de mí y a mostrarme el reflejo de lo que yo había sido en el pasado y lo que no había logrado en el pasado. Esa fue la visión de mi pereza.
A diferencia de la visión del cocodrilo, que era la de la ira, y cuando llegué acá a mi cuerpo, casi se me sale el corazón, estaba muerto del susto, no pude volver a dormir en toda la noche de ver semejante animal. Con la visión de la pereza, después de verla, al llegar aquí a mi cuerpo, al despertarme, duré llorando horas. Lloré sin parar, lloré horas. Y durante muchos días estuve muy mal de ver, de concientizarme de cuánto había perdido, de toda la fuerza y todas las oportunidades que me dio el universo, todas las oportunidades que me dieron mis padres divinos, todas las oportunidades que se me dieron al entregarme el conocimiento, todas las veces que lo perdí, todo el tiempo que perdí trabajando, pensando que el dinero era lo único importante, todas las veces que me abstuve por pereza de decirle a las personas que las amaba, de dar abrazos, de vivir la vida. Cuántas escenas no vi en las que no salí afuera con mis hijos, con mi familia, a caminar por un prado verde y a reírme, a jugar a la pelota, por pereza. Perdí la vida por pereza. No una, no dos, cientos, decenas de veces perdí la vida por pereza. Vidas que pasaron vacías y vacías y vacías. Eso fue muy duro, fue una experiencia de las muy duras. Y después vendría una profundización dentro de muchos de esos hechos en escenas posteriores que me mostraría mi Madre Divina en el estudio que vendría después de haberme mostrado esa legión. Bueno, no les puedo contar las historias de todas las legiones, pero para terminar les voy a mostrar, les voy a contar una historia más que en donde solicité a mi Madre Divina que me dejara ver la legión de la lujuria. Cuando le pedí que me dejara ver la legión de la lujuria, aparecí en medio de una ciudad, en esa escena, aparecí en medio de una ciudad normal, una ciudad con edificaciones, con calles, con andenes, con semáforos, con vehículos, con gente. Vi una ciudad normal, estaba yo en el centro de una ciudad. Y de repente vi que todo el mundo empezó a correr, pero yo no entendía, yo no sabía por qué la gente corría. Todo el mundo corrió a esconderse. Yo sabía que todos ellos eran yoes, pero pues los yoes ven cosas que uno no ve. Entonces salieron a perderse, salieron a correr, todos, miles de personas por la calle, todos salieron a correr. De pronto quedaron las calles vacías. Yo no entendía qué estaba pasando. Yo me quedé ahí, pues no corrí porque al fin y al cabo yo iba a ver. Mi misión ese día era ver. Entonces no podía ir a esconderme. Tenía que quedarme ahí pasara lo que pasara. De repente, a lo lejos, veo que vuelan objetos por el cielo. Por allá encima de los edificios veía objetos volando, hasta vehículos, carros, objetos, vallas, partes de casas. Volaban, volaban. Algo se acercaba, algo enorme y los objetos salían volando. Cuando ya pude tener una visión de lo que se acercaba, era un inmenso tornado como los que ve uno en las películas, esos tornados que se llevan casas, que se llevan objetos, un tornado enorme, 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 de unas proporciones gigantescas, se acercó lentamente. Yo estaba parado aquí esperándolo para tener la visión, para tener el estudio. Esa cosa se iba acercando y a medida que se acercaba veía sus proporciones, era un tornado enorme. La base del tornado, la parte de abajo del tornado tendría decenas de calles de ancho, mientras que la altura del tornado se estremecía así, era gigantesco, podría tener 1 kilómetro de altura. Se acercaba hacia mí y se acercó tanto que llegó a estar a una calle de distancia, llegó a estar a 100 metros de distancia de mí. La visión era bastante conmovedora, era una visión aterradora, ver un tornado girando con toda su fuerza, arrastrando cuanto objeto existe. Veía yo en ese tornado casas, veía en ese tornado una que otra persona, veía animales, veía objetos, veía muchas cosas en ese tornado. Era amenazante, era agresivo, amenazaba con llevarme. En ese momento estaba mirándolo y al mirar dentro del tornado, lo que más me llamaba la atención, más que las personas y los animales, eran las casas, muchos tipos de casas, casas grandes, casas pequeñas, todas dando vueltas y vueltas dentro de ese inmenso aire, dentro de ese inmenso tornado.
Y yo trataba de entender qué era lo que pasaba, qué era lo que yo veía. Pues esas casas eran mis cuerpos. Ustedes ya saben que la casa es el cuerpo, ¿no? Esas casas eran mis cuerpos que he tenido en vidas pasadas. Veía casas rojas, casas amarillas, casas blancas, casas con enrejados, casas con ventanales grandes, casas pequeñas, casas con puertas enormes, puertas pequeñas, con techo, sin techo, partes de casas, ventanas sueltas por allí dando vueltas. Era un tornado enorme que todo lo había destruido. Ese tornado se había llevado y había destruido todas mis casas, todas las que yo había tenido, todas mis vidas anteriores, todos mis cuerpos fueron arrasados por esa fuerza de la lujuria, lujuria mal manejada, lujuria que en algún momento quise controlar, lujuria que quise manejar. Muchas veces seguramente quise hacer buen uso de aplicación del conocimiento y seguramente quise que toda esa fuerza ya no se encaminara hacia la lujuria, sino que se fuera hacia el rumbo de la concentración de energía para crear mis cuerpos superiores. Pero esos cuerpos superiores que yo fabriqué en algún momento en vidas anteriores, al no realizarme, también se destruyeron. Y por eso no veía solamente casas. En ese tornado había incluso edificios, edificios altos de varios pisos, partidos como si fueran una frágil cáscara de huevo, partidos allí dando vueltas, edificios completos dando vueltas. Había incluso conjuntos residenciales conformados por muchas edificaciones allá elevados, girando, destruyéndose en ese mare magnum. Vi alguno que otro templo, lo que demuestra que en algún momento llegué incluso por allá en alguna vida o dos anteriores a crear el cuerpo causal para crear la conexión completa de abajo con lo de arriba. Y aún así se destruyeron porque la lujuria en algún momento volvió a apoderarse de mí y volví a abandonar de nuevo toda esa sabiduría para volver a caer en la tentación del mundo. En fin, vi en ese tornado todo lo que la lujuria había hecho. Después de fijarme en las casas y en las edificaciones, me fijé en las personas que estaban allí. Muchas personas eran personas normales, otras eran personas muy hermosas. No era yo, eran las parejas con las que había intentado hacer el trabajo de creación de mis cuerpos superiores, o parejas con yo había tenido, parejas con las que quise tener la armonía del nacimiento, con las que quise hacer la armonía de realizar el trabajo con la fuerza creadora, la fuerza sexual. Y cuando se avanza en el trabajo de creación de cuerpos o cuando se avanza en el trabajo de armonización de tu cuerpo, tú empiezas a ver a tu pareja como lo narra Dante en el libro que estuvimos analizando, en el libro se me fue la paloma, ¿cómo se llama el libro de Dante? eh, donde vimos los círculos dantescos, donde estudiamos en aquella clase los círculos. Bueno, en este libro, cuando él ya sale de los círculos del infierno y pasa a los círculos celestes, él se sorprende de ver a su pareja cada vez más hermosa y pasan a otro círculo y su pareja es más hermosa hasta que llega un momento en que la ve divina. Eso que uno ve en su pareja, que la ve como un ser divino porque está elevándose en conciencia con uno, esos seres los veía allá. Todo lo que me quitó la lujuria, todo lo que me arrasó, todo lo que destruyó, todo lo veía allá. Entonces, amigos, es más lo que el ego nos ha quitado que lo que nos ha proporcionado. Si algún día todas esas chispas salen de allá y las sacamos conscientemente, pues lo único que va a salir de allí es sabiduría, porque es muchísima la sabiduría, la conciencia que está allí atrapada. Y esa conciencia equivocadamente sirviéndole al que no es, esa conciencia como sea, está viendo, experimentando. Son miles de nosotros que están allá aprendiendo, aprendiendo, comprendiendo, actuando, haciendo. No importa que hagan mal, el día que los saquemos de allá van a darnos sabiduría. Y mucha, muchísima sabiduría va a salir de allá. Entonces, amigos, ese es un recorrido muy a grosso modo que les hago de lo que es el ego, de lo que son los egos de los seres humanos. Uno piensa que el ego son 4 o 5 defectos, uno no se imagina la magnitud que puede llegar a tener el ego, pero ahí no termina nuestra charla de hoy. A ver qué horas son, ya llevamos una hora y les voy a pedir que tengan un poquito más de paciencia porque Perdón, iba a muy hacer una claro, ¿quién está a hablando? Margarita. Margarita, cuéntame. Lo que pasa es que es un choque en la mente cuando uno, por ejemplo, en esta vida yo hice enneagrama, que es el conocimiento
de uno y aprendí de que uno, su ego lo Ujú. adquiere de acuerdo a algo que haya pasado durante los primeros 7 años de su vida. Al oír todo esto, para mí es un choque grande, porque uno nunca se alcanza a imaginar de que los egos vienen de los yoes vienen desde años atrás, que Miles. son miles de años atrás y que son legiones. Entonces yo Así es. pregunto, esos, esa sería la parte del mal, serían los luciferes que tenemos por dentro. Hay un solo Lucifer, esa es la parte que sí tienen que tener ustedes clara. Hay un Lucifer que es quien dirige al ego completamente. Y ese, disculpen la palabra, yo quisiera encontrar otra palabra. Por allí hay alguien que en vez de llamarlo Lucifer, para que no nos imaginemos lo que no es, hay alguien que le llama el entrenador psicológico. El entrenador psicológico o el Lucifer son muy inteligentes, muy inteligentes. Ellos te colocan las cosas con los retos más duros que tú puedas, no con los que no puedas. La idea es que esa entidad, ese Lucifer, fue colocado dentro de nosotros para que nos lance todo el mal, pero no con la intención de arrasar con nosotros y destruirnos. Claro, sí, su misión es no dejarnos subir, su misión es mantenernos en la tentación del mundo, pero nos arroja aquello que nuestra personalidad puede asumir, nos arroja aquello que nosotros podemos ver. Nos dejamos tentar, sí, pero podemos verlo y si queremos, podemos manejarlo y Pero podríamos ¿con qué sobrepasar. fin, Helio? ¿Con qué fin se hace eso? Bueno, pues muy simple, que nos sumerjamos en el lodo. Cuando tú estás allá arriba recién salida de la fuente, o sea, de la fábrica de conciencias, cuando tú saliste de la fuente, la que emanó toda la creación, tú eras un ser que no tenía decisión, tú eras un ser que no tenía experiencia, y si tú te hubieses quedado por siempre en los reinos divinos, pues habría cosas que aprenderías, grandes cosas, pero hay cosas que omitirías, hay cosas que jamás entenderías. Esas cosas que se entienden acá en los mundos como este, de venir a revolcarse en el lodo, esas cosas nos dan otro tipo de sabiduría, muy distinta a la que se obtiene en las realidades divinas. Allá en las realidades divinas no conocerías, no obtendrías la sabiduría que se saca de la ira, porque allá no hay ira, allá no sacarías sabiduría de lujuria, allá no sacarías sabiduría de orgullo, porque allá no existe eso. Es necesario que bajemos acá, nos sumerjamos en este mundo de estas 7 legiones, vivamos completamente perdidos dentro de ellas y un día cuando por fin, por voluntad propia, salgamos de ahí, nos llevamos una gran cantidad de sabiduría que no se obtiene en los reinos superiores. Esa sabiduría se obtiene de acá, de este tipo de lugares. Entonces, no se puede que tú vengas tampoco y te metas en un lodo en el que te ahogues. Tiene que haber alguien coordinando que te bota. A ver, hoy te voy a sumergir acá, hoy te voy a sumergir allá, hoy te voy a poner tal tentación, hoy te voy a poner esto. Esa entidad que es muy inteligente, a la que llamamos el entrenador psicológico o a la que llamamos el Lucifer interior, él te va colocando las cosas con mucha inteligencia y con un cierto orden. Para nosotros es un perfecto caos, pero tiene su cierto orden. Y a medida que tú vas superando las pruebas, cuando ya decides hacer el trabajo interior, cuando ya decides empezar a desprogramar, a eliminar, cuando vas eliminando eso es que él te manda primero, llega un punto que te manda otros más complicados y otros más complicados y otros de más peso y otros más grandes, hasta que llega un día que te vas a enfrentar al cocodrilo que les acabo de contar. Va a haber un día en el que ya acabaste con sus cocodrilitos pequeños y un día te enfrentas al cocodrilo grande y dices, bueno, venga para acá. ¿Qué es lo que usted tiene aquí dentro que es mío? Vengo por lo que es mío. Y ese día vas a recuperar una cantidad enorme de conciencia cuando elimines a una legión y a la segunda y a la tercera y a la cuarta y a la quinta. Y es tanta la sabiduría que se saca de este mundo, por más que lo vemos imperfecto, por más que lo vemos caótico, por más que este mundo no parece tener a veces ni pies ni cabeza, es tanta la sabiduría que se saca de acá que incluso seres que ya se realizaron, que ya llegaron al 100, deciden
alcanzar un nivel más de sabiduría y vuelven acá. Es increíble. Seres, uno pensaría, si yo ya me realizo, yo ya no quiero ni volver por acá. Pero resulta que hay seres que ya se realizaron y deciden después de un periodo de tiempo muy largo volver a sacar más sabiduría para obtener un nivel más alto de existencia sabia en el universo. Claro, solo se puede repetir 7 veces la bajada a estos mundos en los que nos enlodamos y nos embarramos. Más de 7 ya no, ya tienes que pasar a otras instancias. Entonces se encuentra uno cosas muy curiosas, se encuentra uno cómo es posible que seres de altura espiritual tan grande vengan de nuevo a sumergirse acá para sacar de nuevo sabiduría. Y lo hacen, y aquí vienen. Entonces, uno no sabe quién de nosotros, quién de los aquí presentes, quién de ustedes, de pronto ya tiene un nivel o dos o tres de sabiduría y vinieron por el cuarto, vinieron por el quinto. Eso puede pasar. No es que porque tú obtuviste un nivel de sabiduría, entonces cuando vienes acá vienes como un rey y vienes con todos los poderes y vienes con habilidad. No, aquí hay una norma. Aquí se pierde todo. Aquí te quitan tus títulos, chan, chan, los guardan en un cajoncito y tú eres uno más, eres una hormiguita más. Y te tienes que sumergir como los demás en el mismo barro a pasar por las mismas experiencias. Y algún día cuando salgas de acá realizado es cuando te acordarás y dirás, ah, no era mi primera realización, era mi segunda. Máximo 7, máximo 7. Pero no importa qué realizaciones tengas, aquí vienes como uno más. Normalito a sumergirte en el mismo lodo. Bueno, Gracias eh, por la respuesta, es bastante lógica. Gracias. bueno, con mucho gusto. Bueno, amigos, ya se habló del ego. Creo que ya con eso les queda a ustedes un poco más claro el panorama de quién es el ego. Ahora vamos a hablar de la personalidad. Eso sí va a ser muy corto, lo voy a hablar en unos pocos minutos. Cuando ustedes estuvieron al principio de este curso en la clase número 2, donde se explicó qué es la muerte, qué es lo que muere y lo que no muere, ahí se les habló a ustedes de los juicios, 3 juicios. Cuando una persona fallece, como nosotros, al momento de fallecer, a los 5 minutos, se le hace tercer juicio. En uno de estos juicios es en donde se hace un análisis estadístico. Claro, eso lo hacen los señores del karma. Ellos tienen las herramientas para hacer algo tan complicado. Se analiza todos tus yoes, ponen a todos tus yoes en fila, todas las programaciones en fila. Y se analiza cuál de ellas es la que tú permitiste que apareciera más, cuál es la que tuvo el nivel más alto de frecuencia. Eso es un ejercicio estadístico. Entonces llegan y analizan, ok, fue una de la legión de la pereza y van y miran cuál es. Esta fue la que tuvo más ocasiones de aparición, la que tuvo más puntos de aparición. Entonces, esa es la que llegan y agarran los señores del karma y con ella fabrican un molde, un molde en el cual imprimen la personalidad que tú vas a tener en tu siguiente existencia. Tu personalidad que tienes hoy fue moldeada con el yo de más alta frecuencia en tu vida anterior. Así funciona. De ahí sale la personalidad. Ese molde en el cual imprimen, crean la nueva personalidad. Ojo, esto lo están haciendo en tu vida anterior, tan pronto moriste. Imagínate. Luego de morir pasa un periodo de tiempo en el cual tú estás en el limbo. 99% de las personas están durmiendo. Aquellos que despertaron la Kundalini, así fuera un pedacito pequeñito de Kundalini, no los dejan dormir, los llevan a alguno de los 9 cielos a mantenerlos despiertos para aprender, preparar su siguiente vida. Pero el 99.9% de los seres humanos estamos allá en el limbo, echándonos un sueñito, durmiendo, descansando de una vida muy ardua. Y se nos despierta un instante antes, unos días antes, para hacer unos preparativos acá de lo que va a ser la siguiente existencia cuando ya nos toca volver en un siguiente cuerpo, si es que no se han acabado los 108. Al regresar acá a ese nuevo cuerpo,
tú ingresas y te encuentras con que ya hay una personalidad. La personalidad no se manifiesta de golpe, empieza a manifestar algunas características de a poco en poco y a medida que van pasando los años, el niño ya va teniendo 5, 6, 7 años, va mostrando más y más cosas de su personalidad hasta que llega un momento en el que ya esa personalidad se manifiesta completamente y ya hace todo lo que tiene que hacer. Entonces, ¿quién es la personalidad? La personalidad tiene una gran cantidad de capacidades. Por ejemplo, la personalidad no es la conciencia, ojo, que quede muy claro, la personalidad no es la conciencia. Hay dos tipos de conciencia en ese momento en el ser viviente. La conciencia atrapada, que es 97%, está en el ego, y la conciencia libre, que está por allá en la parte alta y normalmente inaccesible. Y en medio está la personalidad. La personalidad tiene bastante poder. La personalidad viene y, por ejemplo, si se sale el yo asesino, entonces esta persona que está aquí va a ir a asesinar a esa que está allá. Entonces la personalidad le dice, un momentico, no lo podemos asesinar acá. No, señor. Lo vamos a hacer a escondidillas por allí, lo vamos a perseguir y lo cogemos más adelante y allí lo asesinamos, no aquí, porque si lo hacemos aquí en la vía pública nos agarran y nos meten a la cárcel. ¿Sí ve? La personalidad organiza un poquito más las cosas, piensa un poquito más las cosas. La personalidad finge. Entonces, a pesar de que se me sale, perdón, se me mete un yo que tiene ganas de hacer algo que no se debe, la personalidad no deja que lo haga en cualquier parte. Le pone lugar a los yoes. Y la personalidad sabe que los yoes tienen que manifestarse, los deja salir, pero les pone orden, ¿sí? Les pone orden. Usted sale aquí, usted no sale, usted ya va a salir, espérese un momentico, los organiza un poquito. En otros momentos pasa al revés. Hay veces que los yoes ¡prum! Llegan y toman control y la personalidad no puede dominarlos, no puede hacer nada y la personalidad simplemente ¡puf! Se desmaya y los yoes agarran control y es cuando usted ve a la gente haciendo cosas sin importar quién los esté mirando. Hay gente que empieza a gritar, a pelear, a lo que sea, sin que nadie los esté mirando. No importa si alguien los está mirando, igual hacen lo que están haciendo. En ese momento la personalidad se bloqueó. La personalidad tiene sus propios objetivos, mientras que a los yoes del ego no les interesa para nada aprender cosas nuevas. Ellos son mecánicos, a ellos les interesa que vida tras vida tú solamente repitas las mismas cosas para robar energía y alimentarse. La personalidad, en cambio, sí tiene sus objetivos. Ok, la personalidad puede decir, a mí me gusta estudiar esto y yo voy a obtener tal título y persigue y persigue y persigue ese título hasta que lo logra. O la personalidad se empecina a veces con alcanzar a una pareja. Los yoes nos hacen llegar a parejas, pero a ellos les interesa la parte mecánica porque es la más fácil, en la que menos gastan energía. En cambio, la personalidad gasta mucha energía persiguiendo a alguien de quien está enamorado. La personalidad gasta mucha energía persiguiendo una empresa de la que está enamorada. La personalidad gasta mucha energía persiguiendo algún tipo de estatus social del que está enamorado. La personalidad le interesa bastante la apariencia y bueno, y muchas veces entonces permite que se manifiesten los yoes de vanidad y entonces ahí viene el yo que se tintura el pelo, ahí viene el yo que se tintura no sé qué, ahí viene el yo que se coloca pestañas postizas, el yo que le gustan las corbatas así, el yo que le gustan los trajes así, el que le gustan los zapatos así, y la personalidad los llama y los pone a que le trabajen porque la personalidad que tengo es de verme bonita o bonito. Hay otras personas que tienen una personalidad donde no les importa su apariencia física y gastan su energía en otras cosas. En fin, la personalidad va a durar lo que dura una vida, lo que dura un cuerpo, y luego será destruida en el momento en que ese cuerpo muere y luego ahí mismo se fabricará, se moldeará la nueva de una vez para el siguiente cuerpo, dependiendo de tú cuántas veces dejaste que un yo se te metiera y ese yo que gana, que más veces actuó por tu máquina humana, ese es el que forja la nueva personalidad. ¿Ok? Eso es. Bueno, por último, para terminar, les voy a robar los últimos 5 minutos. Vamos a Antes de que hablar. continuemos, tengo Claro, algo que me queda. claro, Usted sabe que yo soy muy por favor. preguntona. Muy bien, preguntona. Hágale, A preguntona. ver, Está bien, no pasa nada, tranquila. como yo me imagino que, bueno, voy a estar en el limbo durmiendo, mi madre se murió y se fue para el limbo a dormir, supongamos. Pero resulta que yo un día, esto es una experiencia propia,
Salí Ujú, a la terraza de mi apartamento en ese entonces, miré al cielo porque ese día aquí en la tierra celebrábamos el cumpleaños de la madre, de mi madre que ya había muerto. Entonces ok. yo miro las estrellas y le digo, mami, donde quiera que estés, quiero decirte que te amo mucho y me haces mucha falta. Listo, esto era como 7, 8 de la noche. Al rato ya estaba yo durmiendo cuando siento que me tocan, siento demasiado frío, yo quedo inmovilizada, no podía mover un solo dedo y me dice, Mm, hija, yo también te quiero mucho. Era la cara de mi ujú, mamá, radiante, ujú, joven, feliz. ujú, Y dile a tus hermanas que la Virgen, y hasta ahí llegó la comunicación. Mi hijo, que es muy sensible a todos esos temas, tenía que 7 años, comenzó a gritar como loco. Yo no podía ir a la pieza de él porque no podía mover un dedo. Al final, ujú. sacando fuerzas como pude, le dije, ven a nuestra cama. Entonces él se vino a la cama y yo no podía hablar ya. Al otro día le pregunto, hijo, ¿por qué gritabas? No sé, mami, algo de mi abuela. Yo sentía como algo de mi abuela. Ahí quedé. Mm. ¿Y Y esa cuánto tiempo anécdota, llevaba de muerta la abuela, la mamá? 6 meses, Ok, 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 ok. Bueno, listo, muy bien. ¿qué puede haber Entonces, sucedido? bueno, te voy a contar. Estos son detalles que son largos a veces de explicar y por eso de pronto no se han contado en clases anteriores. Resulta que existe el cuerpo astral. No me refiero al cuerpo astral que creamos permanente, que es el cuerpo solar, sino todos tenemos un cuerpo astral lunar, así como tenemos un cuerpo físico lunar. Cuando fallecemos, los demás cuerpos, el astral lunar, el mental lunar, el causal lunar, todos ellos empiezan a lentamente destruirse hasta que también vuelven a la naturaleza sus partículas, así como nuestro cuerpo se destruye y sus partículas vuelven a la naturaleza. Nuestro cuerpo físico puede tardar en destruirse una vez que ha sido enterrado, bueno, depende de varios factores, ¿no? Pero si se enterró en la tierra, pues puede llegar a tardar algunos meses o años incluso en destruirse completamente. Con el cuerpo astral sucede algo parecido. El cuerpo astral se destruye lentamente hasta que, ¡puf!, ya no queda nada, pero se destruye más rápido, no dura en descomponerse tanto como un cuerpo físico, va a tardar menos, va a tardar unas semanas y en algunos casos puede llegar a tardar unos meses. ¿De qué depende? Pues depende de la energía que se le está dando. A ver, si al, si al cuerpo astral de una persona que falleció, los parientes le envían mucha energía emocional, que es la misma energía que alimenta el astral, la de las emociones, le mandan mucha energía emocional porque sufren y sufren porque se murió y todos los días lloran y todos los días se lamentan y hacen demasiada oración, no de la oración científica, sino de la oración que es la otra que mueve emociones. Entonces, pues le están dando una carga emocional que hace que ese cuerpo astral dure más tiempo sin destruirse. Y se encuentra uno con unos fenómenos muy curiosos. Cuando un día falleció una persona, le voy a contar algo para que empecemos a relacionar la historia que nos contó allí nuestra amiga Margarita. Un día falleció una persona y al entrar a la casa donde estaba la familia, estoy hablando de una semana después, ¡oh sorpresa! Resulta que esa persona que había fallecido estaba ahí dentro, o sea, el astral estaba ahí dentro. Cuando servían la comida en el comedor, en la mesa del comedor, él iba y se sentaba y estaba muy triste y muy aburrido y hasta peleaba, nadie lo oía, pero lo oían en el astral, hasta peleaba porque no le servían a él, nadie le servía la comida, nadie le hablaba. ¿Qué pasa? Que nadie se comunicaba con él. Cuando tú hablas con el cuerpo astral de una persona fallecida, tú te encuentras con que el astral está convencido de que era la persona. A veces sabe que está muerto, a veces no lo sabe y cree que está vivo y se sigue sentando en los asientos y lo hace durante unas semanas, a veces unos pocos días, dependiendo la actitud de los mismos parientes. Si los parientes entienden que la persona se fue y que es un proceso natural y que ahí en la casa tiene que haber luz, perfecto, ese astral se va y chao. Pero si las personas siguen alimentándolo con pasión, pues entonces el astral va a tener ahí un tiempo más acompañándolos. Y algunas personas lo ven en sueños, otras personas lo ven incluso hasta en el físico, puede llegar a verse en el físico, ay, vi el fantasma del papá o de la mamá. En otras ocasiones pasa una cosa muy curiosa. Ese astral tiene todo lo que la persona vivió, o sea, tú le puedes preguntarle al astral cosas de la persona y te las va a decir completicas, porque el astral trabajó, estudió,
estuvo mientras la persona amó, vivió, comió, todo, se sabe todo lo de la vida de la persona. Y cuando uno habla con estos, ya me ha pasado en algunas ocasiones, cuando uno habla con estos, se llaman cascarones astrales, cuando uno habla con ellos, están tan seguros de que son la persona que hasta mandan razones. Y dice, por favor, dígale a tal persona, por favor, quiero que las cosas se hagan así, quiero que el dinero que deje lo manejen de esta forma y de tal otra. Y muchas veces incluso se comunican a un nivel afectivo y dicen, yo también te amo, yo también te quiero, yo también te extraño, le dicen a uno eso. Pero no siempre es así. Quería contar esa situación, existe el cascarón astral y va a durar un tiempo. Puede ser lo normal, es apenas 2 semanitas, a veces lo mantienen por meses, depende de la pasión. Hay otra situación en la que una persona fallecida está allá en el limbo durmiendo y le dan un permiso especial, pero eso está prohibido, digamos, son casos muy especiales donde se le da un permiso de ir y hablar momentáneamente con las personas de acá, aunque es muy raro y normalmente no lo permiten, pero puede Elliot, suceder. No sé perdón, cuál caso haya sido el de mi amiga Margarita, pero en alguno de los dos casos uno acá desde la Tierra, desde acá, desde la perspectiva nuestra, uno no diferencia el uno del otro porque la verdad ambos le hablan a uno como si fuera la persona viva. Dime, perdón, Margarita. Elliot. En ese momento yo me dirigí hacia un padre de la Iglesia Católica. ¿Y sabes Ok. cuál fue su respuesta? La Mm, respuesta fue exactamente lo que acabas de decir. Dice, mm, hay momentos especiales en que se le permite hacer algo, sobre ok. todo en fechas especiales, pero hay un detalle, que cuando ella iba a hablar algo de lo de allá, el mensaje fue interrumpido porque el cura entonces me dice, es que hay cosas que no se pueden decir. Ella no puede venir a decirte a ti lo que está pasando Mm, allá. Simplemente le dieron un mm, permiso, habló contigo y ya, pero ella no puede contarte qué pasa allá. qué Esa fue la interesante, así explicación es. que me dio. Y antes de irse me pareció escuchar que dijo te iba a empezar a nombrar algo de la Virgen María cuando, ¡pum!, la Exacto. interrumpieron, ¿cierto? Claro, Ajá. ella muy seguramente te iba a decir lo que ya aprendimos en este curso, que la Virgen María en el catolicismo es tu Madre Divina y seguro te iba a decir algo para que tú buscaras a tu Madre Divina y comenzaras ya con esto, pero por karma no era permitido. Entonces la interrumpieron para que tú tuvieras que encontrar el conocimiento por ti misma y no porque nadie te enviaba hacia él. Así funciona. Así Increíble. funciona. Gracias. Bueno, ok, listo. Hoy el título de nuestra conferencia es Ego, Personalidad y Esencia. Les voy a robar 5 minuticos más con lo de la esencia, que aunque la esencia es más profunda y más grande que todo lo que podamos llegar a abarcar en este curso, finalmente es algo que se explicará por sí mismo cuando la encontremos, de modo que no hay que dar demasiada explicación sobre ella, pero sí les voy a dar algún referente para que ustedes tengan aquí su noción de lo que es la esencia. A ver. Tenemos la fábrica de conciencias, se llama la fuente. De la fuente emanaron esa cantidad, millones, millones de chispitas que son todas esas esferas de conciencia. Cada una de esas esferitas, de esas chispitas, somos nosotros. Aquí estamos nosotros, somos una esfera y esa esfera, ¡pum!, se fragmentó en miles de millones de pedacitos, 97% atrapados por el ego, 3% quedaron allí con conciencia plena, conectados a los reinos superiores. Ese 3% que está conectado arriba, ese 3% es no la esencia todavía, es mi parte divina. Cuidado porque es que esto se presta mucho a confusión. Unas de esas chispas conforman mi madre divina, de las conscientes, del 3%. Otras de esas chispas conforman mi padre divino, otras conforman mi Atman, mi Buddhi, mi parte superior divina. Incluso algunas están fuera de mi cuerpo porque si entraran me quemarían con su divinidad, tienen que estar fuera. Algunas actúan y modifican incluso la realidad y los confundo con ángeles externos sin saber que yo tengo mis propios ángeles, sin saber que tengo mis propios querubines, potestades, arcángeles, tronos, etcétera. Yo tengo como microcosmos que soy muchos, aunque actúan afuera, no adentro. Cuando actúen adentro, tendré habilidades que no tengo ahora. Por ahora están actuando fuera. Ok, todo eso está sucediendo. Pero resulta que cuando la fábrica de conciencias me emanó, cuando salimos de allá, venía algo más. Venía, aquí es donde viene una parte muy simpática. Listo. Venía en mi conciencia que se fragmentó. Ya entendieron ustedes a dónde fueron a dar todos los pedacitos. 3%, 97%. Ok, se fragmentó.
Pero resulta que ahí venía algo más que hasta ahora no se les ha nombrado a ustedes en el curso. Y es que la fuente como tal, hizo un experimento que a mí me parece un experimento súper genial. O sea, la idea es fantástica si ustedes la miran. La fuente dijo, voy a fabricar esta esferita de conciencia como las millones. Esta esfera de conciencia soy yo, eres tú, quien sea, ¿no? Y esa esfera de conciencia algún día llegará a realizarse, se recuperará completamente a sí misma y llegará a ser 100% consciente y se conectará con toda mi creación. Pero además de lo anterior, yo voy a hacer lo siguiente. Entonces, mire lo que hizo la conciencia. Vale, cuidado. Perdón, la conciencia no, la fuente. Cogió un cabellito, cogió un cabellito acá, se lo arrancó, cogió un pedacito y lo mandó junto con esa conciencia allá a experimentar la realidad, a experimentar la vida. Entonces ahí viene una cosa un poco contradictoria. Uno diría, pero un momento, ¿para qué quiere la fuente venir a experimentar su propia creación si ella fue quien hizo la creación? ¿Para qué quiere Dios vivir en el paraíso o en todo esto o en su creación? Sí, ¿para qué quiere venir al mundo? Si creó el mundo, ya lo conoce, ¿para qué quiere vivir en el mundo? Pero así es la vida. Eso hizo la fuente, cogió un pedacito y ¡pum!, lo mandó allá. Resulta que ese pedacito viene acompañando esta esfera desde que salió de la fábrica. Ahí viene la esferita, aquí viene el pedacito acompañándolo. Esa esfera se destruye, se vuelve pedacitos, estamos aquí donde estamos en este momento, algún día nos restableceremos al 100%, pero ese pedacito de la divinidad no puede estar acá, ese pedacito no se destruyó, no puede estar con ese 97%, porque es divina, es la fuente, no puede estar aquí, no aguanta este nivel, no es de este nivel, es de un nivel muy, muy alto, no puede estar en este nivel. Perdón, ¿podría Entonces, ser el Espíritu Santo? esta es otra cosa. No es el Espíritu Santo. No, no lo es. El Espíritu Santo, voy a hacer un breve paréntesis en mi narración. El Espíritu Santo va a entrar a tu cuerpo y se va a manifestar como fuego en el momento en el que tú comienzas a hacer el tercer modificador, que es el nacimiento. El nacimiento no es solamente para crear los cuerpos superiores, es para que esos cuerpos superiores que son más resistentes que este o que mi astral actual o que mi mental actual, que eso se destruirían muy fácil, estos cuerpos se hacen más resistentes, de un material más resistente, de una capacidad y de una sensibilidad superiores, para que pueda prenderse ese fuego y aparecer el Espíritu Santo. Ese fuego lo llamamos la Kundalini, pero es la manifestación de una entidad consciente externa que se llama Espíritu Santo, del cual no hemos hablado. No es del que les hablo hoy. Hoy les estoy hablando de la fuente, aunque el Espíritu Santo, aunque tú, aunque yo, aunque la materia, aunque la creación vengan de la misma fuente, pero son manifestaciones distintas y hoy no estoy hablando del Espíritu Santo, pero se manifiesta de esa forma que te dije. Se va a Ok. manifestar como el fuego creador. Ok, ahora, volvamos a la fuente. Esa chispita, ese pedacito de fuente, esa que se arrancó, Dios, ¡pum!, la mandó, no puede existir acá en este ego, en este cuerpo. Primero nos fundiría, donde entrar aquí nos funde, no podemos resistir su presencia. Y no podría estar aquí en medio de este mare magnum que habita dentro de nosotros. Si vamos a mirar en la chispa allá, en la gran estrella que tenemos, que es el 3%, tampoco puede vivir ahí, porque resulta que no hay perfecta armonía. Esa chispa es divina, pero al no estar fusionada con el resto de la conciencia, que es la que está aquí atrapada por el ego, pues no está en armonía. Por lo tanto, si no hay armonía, no puede estar ahí. Entonces esa esencia le toca hacer una labor. Miren lo que hace. Esa esencia, ese pedacito que se arrancó la fuente, a su vez, vuelve y se arranca otro pedacito. ¿Sí ven? El pedacito se arrancó otro pedacito. La esencia, esa que nos venía acompañando, se arranca un pedacito chiquitico y lo manda dentro de la estrella del 3%, la conciencia libre del 3%. Y esa chispita es lo que llamamos Atman. El Atman, que está por sobre Padre, por sobre Buda y por sobre Madre Divino, si tiene el control completo de toda esta realidad,
Ese es el pedacito que se arrancó la esencia. La esencia es un pedacito que se arrancó Dios. Pero ¿dónde está la esencia? Si no está en el 97, si no está en el 3, ¿dónde está la esencia y qué anda haciendo? Bueno, ahora sí, la esencia, ay, aquí me tocó pararme. Ok, a ver los audífonos que no se me salgan de control. Allá estás tú, aquí está tu parte divina, tu 3%. Y aquí, afuera de tu planeta Tierra, afuera de tu sistema solar, afuera de tu mismo Sol, allá en esa vecindad, en esa enorme ciudad que llamamos la galaxia, esta galaxia, nuestra Vía Láctea, esta galaxia, la galaxia es un cúmulo enorme de esencias. Sabemos que la galaxia está conformada por cientos de miles de estrellas, pero toda esa galaxia es el cúmulo de las esencias de todos los seres que están viviendo en planetas como el tuyo, atrapados dentro del ego y con una chispa con una conciencia del 3% despierta. Todos estamos allá viviendo en esos planetas pequeños. Aquí arriba, ese 3% trata de despertarnos y acá más arriba, a nivel ya galaxia, están todas las esencias haciendo una labor de comunidad. A ver, ¿qué está haciendo la esencia? Hay quienes dicen, eso ya obviamente nos trasciende a todos y aquí nos estamos basando es únicamente en lo que hermanos más grandes que nosotros nos puedan decir. Las esencias de todos nosotros están allá en la Vía Láctea, en nuestra galaxia, no en el universo, porque ellas también tienen que tener una localización, están en nuestra galaxia, haciendo una labor que, según entiendo, están en medio de una alegría enorme, hasta donde alcanzamos nosotros con las palabras que alcanzamos a entender esa realidad de ellos, están en una gran alegría porque son esencia pura, emanaciones puras de la fuente de Dios, están en un estado de armonía y de alegría muy, muy altos. No lo alcanzamos a comprender. Y allí se mueven por toda la galaxia, así como tú te mueves, tú con tu pequeño cuerpo, yo con mi pequeño cuerpo, que somos tan chiquitos y tan inconscientes, nos movemos aquí por la ciudad, por la casa, por el país, por el continente, por el planeta. Somos chiquititos. Ellos allá en su grandeza se están moviendo por la galaxia, que es un espacio acorde a ellos. Acuérdense que existen miles de millones de galaxias en el universo. Estoy hablando de una, la nuestra, la Vía Láctea. Las esencias nuestras se mueven por allá, están unas con otras, haciendo, disculpen el comentario, haciendo lo que hacen las esencias. Eso nos trasciende, eso nos trasciende. Están en un estado de dicha y de felicidad que solo se puede tener cuando eres una parte que ha salido de la misma fuente. Solo en ese caso puedes tener tal dicha y tal felicidad. Acá abajo, cuando tú estás haciendo ciertas cosas, cuando estás haciendo ciertos trabajos, cuando estás haciendo ciertos propósitos, en instantes llegas a tener chispazos, vislumbres de esa felicidad. ¿Les ha pasado a ustedes? Me imagino que en algún momento de sus vidas o varios momentos han tenido instantes en los que tienen una perfecta felicidad y sienten un gozo supremo del que no quisieran volver. Ese gozo supremo es cuando ustedes se han conectado con su Atman, que es el pedacito que se arrancó la esencia, que está dando vueltas por la galaxia y que está aquí con nosotros. Cuando tenemos un momento de conexión con el Atman, hay una luz, una paz y una alegría tan perfecta dentro de nosotros que no se puede describir con palabras. Con el Atman, no es la esencia. Entonces, ¿cómo me voy a conectar con mi esencia? Atman no se puede manifestar completamente. Madre Divina no se puede manifestar completamente. Padre Divino no se pueden manifestar completamente en nuestro cuerpo. ¿Qué se requiere? Que estos cuerpos se perfeccionen. A medida que estos cuerpos se van perfeccionando y vamos creando los siguientes 7 cuerpos, los siguientes 6, para un total de 7, cada uno de ellos se va manifestando cada vez más, nuestra conciencia va expandiéndose, nuevamente se va recuperando de este 3 que tenemos a un 4, 5, 10, 20, 40, 60, y un día llegaremos a ese anhelado 100%. Cuando tú llegas al 100% es cuando Atman llama a la esencia, que está por allá haciendo su labor, por allá en la galaxia, llama a la esencia y le dice, tengo el cuerpo al 100%, venga para acá. Entonces la esencia se viene y puede vivir, entrar, habitar, estar dentro de un cuerpo que tiene la idoneidad, la capacidad y la perfección
de tener una esencia. Esencialmente está fuera. Nosotros no tenemos esencia, tenemos una fracción de la esencia y aún así es tan divina que nos hace hacer las cosas que hacemos. Pero la verdadera esencia que vino de la fuente, que es Dios, una parte de Dios, que vino a experimentar la realidad de esta creación a través de un cuerpo perfecto, no puede experimentarla plenamente, tiene que quedarse allá en la galaxia hasta cuando este cuerpo tenga la perfección para que pueda recibirla. Ahí cuando la recibe es cuando tú eres realmente un ser que tiene la dignidad de irse a la fuente, a pararse frente a ella y a decir, aquí estoy, he culminado la obra. Y vas con tu esencia, con tu conciencia, con tu ser completicos. Ahí te llevas alma, has eliminado ego, has eliminado personalidad, esos dos se eliminan, has eliminado cuerpos lunares, los has reemplazado por cuerpos de luz. Este cuerpo físico incluso también se tiene que presentar ante la fuente, como todos los demás cuerpos que has creado. Y en todos ellos va a habitar la esencia. Y allá se presenta y por fin aquí estamos con la obra terminada. Ese es el objetivo de todo esto. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido un poquito más cuál es el propósito de todo esto. Y espero que esto los anime a continuar porque tenemos todavía una labor por delante ardua. Esto es pura teoría. Acuérdense que hasta que esto no se haga realidad, no sirve de nada. Esto es teoría. Hay que hacer la realidad. Hay que convertir todo esto en verdad, porque solo allí es cuando de verdad nos va a abrir los ojos. Nuestros ojos siguen cerrados. Nuestros ojos siguen cerrados aunque pertenezcamos a esto, aunque estemos agrupados aquí. Esto no sirve. Tenemos que despertar, abrir ojos y oídos y mirar las cosas como son. Entonces, amigos, amigas, fue un placer haber estado con ustedes. ¿Alguna pregunta? Buenas ¿Alguna tardes, duda? Helio. Eh, Bájale al radio porque suena en el fondo un ruido durísimo. sí, Helio, habla Rocío, amiga Rocío. Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues no muy bien, ¿Qué porque pasó? me siento muy preocupada por la situación del país, que me disculpa que me salga un poco del tema. Pues yo soy de Cali. Sí, Aquí el orden público está muy violento. está Anoche terrible. hubo muchos muertos, sobre todo jóvenes, porque han salido muchos los jóvenes. Sí, Yo señora. quisiera pedirles a todos mis hermanos del universo que por favor hagamos un belilín para expandir ¿Vamos a nuestra... hacerlo? Sí, porque es que la situación Muy es, bien. el orden público está muy, aquí en Cali, no sé en Bueno, Bogotá gracias cómo por esté. pedirlo. No tan Sí, grave, para no que tan nos den grave. una manito. Sí, Listo, está vamos a grave hacerlo de porque la siguiente forma. hayan... Listo. Si te parece, entonces, voy, amigos y amigas, voy a poner en el grupo principal de buscadores una nota que va a aparecer cada hora. La voy a poner repetitiva Sí. para que cada vez que aparezca, cuando la veamos, hagamos un belilín. A ver si en 24 horas hacemos, no tiene que ser 24, 20, 15 belilín, pensando en cubrir esta región que necesita de nuestra ayuda en este momento. Gracias por solicitarlo, Rocío, de verdad, gracias. Y Yo les agradezco mucho a ustedes, y mucho, perfecto, porque muy bien, perfecto. Y el primero, gracias, apaga, el primer Berlín, lo vamos a hacer en este momento y te vamos a mandar toda esa fuerza, Rocío, para que tú la distribuyas allá en la ciudad de Cali para ayudar con todo lo que está pasando. Bien, Rocío, por favor, apaga, Rocío, sí, lo Rocío, escucho. apaga el micrófono porque está muy duro el ruido y no podemos hacer el Belilín. Lo vas a hacer con nosotros, por favor. Listo. Muy bien, entonces les voy a pedir el favor a todos por solicitud de nuestra amiga. Vamos a darle un poco de luz de nuestros corazones a esta zona que está necesitándola tanto. Vamos a iniciar entonces. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 Belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 Belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí.
Belilín, Belilín, Belilín. Les voy a pedir que esto lo hagamos cada vez que vean el anuncio que va a aparecer allí y les voy a pedir el favor, siempre que lo hagan, muy concentrados en el templo que está en esta zona, el templo de la Madre Divina, el corazón de la Madre Divina, concentradísimos ahí. Toda esa fuerza que nace la enviamos a nuestra amiga Rocío para que ella la distribuya allá en la ciudad y podamos colaborar con el caos que hay en este momento allá. Gracias a todos por estar aquí, que tengan un resto de día muy alegre, muy feliz y espero que nos sigamos viendo. Gracias. Hasta luego todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.